y el señor Jorge Tenaglia. Cabo. No se puede usar. No. Hola. Ahora que termine. La segunda de Las Palmas, el señor Guillermo Monetti. Antes de la Unión Cívica Radical, hoy nos agrupamos aquí en esta plaza al lado del busto de don Juan Hipólito del Corazón de Jesús Irigoyen, como se llamaba, para conmemorar el 80 aniversario de su fallecimiento. Hipólito Irigoyen, que nació en 1852 en Valvanera, un barrio de la capital federal, y que fue uno de los dirigentes más importantes que tuvo la Unión Cívica Radical, dirigente fundador del partido, dirigente que integró y formó parte de muchas revoluciones, que luchó firmemente por los ideales, que forjó una gran cantidad de adeptos y que una vez que creó el partido, llevó ese partido a obtener el poder en la Argentina durante 2 periodos. Pero antes de obtener el poder también luchó férreamente para lograr esa ley que durante la presidencia de Luisa Empeña se dio, que es la ley del voto universal y obligatorio. Bueno, buenas noches a todos, a los correligionarios aquí presentes, concejales, intendentes de nuestra ciudad. Hoy estamos aquí para conmemorar los 80 años de la muerte de don Hipólito Irigoyen, un hombre que trascendió a la vida política nacional, a las instituciones, generó en nuestro país, fue el primer gobierno que, bajo la democracia moderna, de la característica del voto que Jorge mencionaba, del voto de la ley Saspeña, supo tener una gran altura y generó en nuestro país una figura de estadista que hasta ese momento no existía. En el trance de un poco abordar desde la temática de cada uno de los sectores que componen el Comité de la Unión Cívica Radical Local, como parte de la juventud, como parte de los militantes, hoy me toca un poco evocar lo que fue don Hipólito Irigoyen para el joven, para la parte joven, para la parte de la niñez en nuestro país, en esos momentos donde un país que recién estaba naciendo institucionalmente. Es muy preponderante y hay que reconocer la labor que él tuvo antes de ser político, antes de llegar a la vida política argentina, que fue su paso por la docencia. La docencia que llegó por mandato en su momento de Domingo Faustino Sarmiento, tuvo la posibilidad, siendo todavía estudiante de Derecho, de llegar a tener de poder dar clases en lo que era en su momento el colegio
especial de maestras y allí dar las cátedras de educación cívica y de filosofía, y en ese momento con un gran gesto que hoy es promocionado, que es la solidaridad, y que en ese momento era un hecho que hacía un hombre nuevo como era la solidaridad, y tuvo la oportunidad de decidir más allá de su austeridad económica, de su humildad, porque en ese momento vivía en la casa de su tío Leandro Enalem, de donar sus salarios para el Hospital de Niños de Buenos Aires. Eso lo hizo durante muchos años, y eso es una de las aristas que tuvo el expresidente en ese momento, y después siendo lo que todos recordamos, un hombre fundamental en las revoluciones y en los cambios políticos nacionales que llevaron a crear el partido del que festejamos hace unos días, el 26 de junio, 122 años, y para marcar como hecho significativo, así como lo marcaba Jorge, el hecho de que pasaran y bajaran los números de alfabetización, el hecho de que entró a su mandato en 1916 con apenas 7.000 establecimientos educativos y pudo generar 3.000 establecimientos educativos más al final de su mandato. Aquí han hablado muy bien de lo que significa para nosotros los radicales don Hipólito Yrigoyen. Yo voy a retomar dos cuestiones que me interesan, además de lo que ellos dijeron, y agregar que tienen que ver con lo educativo. Don Hipólito Yrigoyen fue presidente del Consejo Escolar de Valvanera, cosa que a nosotros nos enorgullece como consejeras escolares. Y también él hizo el ambiente propicio para que todas las innovaciones pedagógicas de principios del siglo XX se pudieran hacer, como fue la escuela activa, la escuela nueva, con lo que tenía que ver con lo nuevo, con lo que tenía que ver con el romper un viejo orden que era el positivismo, que era la escuela vieja, la escuela academicista. Me parece que el radicalismo nos da en estos hombres un ejemplo, como ha dicho Jorge y Ezequiel, y para destacar sobre todo también la reforma universitaria. Creo que la reforma universitaria del 18, los que tenemos la posibilidad, y muchos de ustedes como yo, de transitar la universidad pública, tenemos hoy el deber, tenemos hoy el compromiso, tenemos hoy la responsabilidad de devolver la formación que nos han dado. ¿Y cómo lo devolvemos? Lo devolvemos con trabajo, lo devolvemos con ética, lo devolvemos trabajando día a día para una educación y una sociedad más justa. Historia de las mujeres radicales en la época de Hipólito Yrigoyen. En aquella época, en el año 1916, se había formado el Comité Feminista Radical de la provincia de Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen. La finalidad que tenía este Comité Feminista Radical era apoyar la candidatura a presidente del doctor Hipólito Yrigoyen y también de la candidatura al gobernador de la provincia de Buenos Aires, cosa que habían logrado, pues se derrocó el régimen conservador de la época y este Comité Feminista Radical era muy activo. Ya al poco tiempo de estar actuando tenía más de 100 delegaciones en la provincia de Buenos Aires. Las mujeres se reunían en la casa y hacían proselitismo. Invitaban a otras mujeres que querían militar en esta fuerza democrática creciente y que compartían los principios y la doctrina, la causa que ellas llamaban a la doctrina de la Unión Cívica Radical. Eran mujeres muy capaces, hablaban en las esquinas de las plazas, escribían en los diarios de la época. Ya su fama había trascendido nuestro país. Levantaban la voz en defensa de las mujeres y en defensa de los niños desvalidos, como también de la trata. Estaban muy esperanzados en el gobierno del doctor Hipólito Yrigoyen como demócrata de América Latina. Quiero agradecer en principio a las autoridades del comité local que han organizado esta conmemoración,
agradecerle también el espacio para poder decir mis palabras y por supuesto qué decir de Irigoyen, ¿no? Que ya no se haya dicho. Irigoyen por supuesto ha sido un dirigente político de los más importantes que ha tenido esta nación y por supuesto ha sido uno de los dirigentes políticos más importantes de la Unión Cívica Radical. Obviamente yo no voy a hacer una descripción muy minuciosa de lo que es la vida y el legado de Irigoyen, porque muchas cosas ya se han dicho y seguramente quienes me suceden en el uso de la palabra tienen mejor y mayor formación e información sobre este tema. Pero sí me gustaría reflejar 3 o 4 cuestiones que yo las veo importantes, algunas ya se dijeron, como que Irigoyen fue el primer presidente electo bajo la ley de Sáenz Peña, con el voto universal, secreto y obligatorio. No es un dato menor y además esto demuestra las convicciones democráticas que tenía Hipólito Yrigoyen. Lo que significó Yrigoyen, cómo concibió a la política, desde la sencillez, desde la humildad, desde el trabajo cotidiano y lo fundamental que tiene que tener el político desde el sentido común. Desde el sentido común salen las grandes cosas y don Hipólito Juan era esos hombres que concebían lo cotidiano e interpretaban las necesidades desde lo común, desde el sentido común. Y por otro lado, era una persona a la cual abocó toda su vida a la política, dejando de lado, como tienen que hacer realmente aquellos que piensan en la política, dejó de lado lo económico, la profesión, y se dedicó al trabajo por la política, que en definitiva a trabajar por la sociedad, por las causas que pensaban en ese momento que había que ir a luchar, como era ponerle coto al autoritarismo, decencia en la administración pública y fundamentalmente la libertad de opinión de todos los sectores, para todos y para todas. Seguramente en ese momento ya Yrigoyen también lo pensaba, pero fundamentalmente también lo hizo no desde el individualismo, sino desde lo colectivo, desde lo plural. Por eso terminó trabajando en este centenario partido que es la Unión Cívica Radical, que hoy más que nunca, quienes tenemos la posibilidad de militar, quienes tenemos vocación de servicio, de trabajar por una comunidad mejor, más justa, más solidaria, tenemos que reivindicar fundamentalmente los partidos políticos, porque ya hemos tenido malas experiencias en nuestro país, que los nombres sinceramente no terminan, empiezan y terminan con ellos mismos. En cambio los partidos son los que marcan el juego, que marcan la cancha y que en definitiva van marcando paso a paso hacia dónde va un gobierno en la educación, en la cultura, en la salud, en lo social. Por eso tenemos que reivindicar a los partidos políticos, no solamente a la Unión Cívica Radical, a ser más inclusivos en los distintos sectores que se sumen, pero fundamentalmente apuntar a los partidos políticos. Del gran repúblico, del gran demócrata, del hombre que dejó un mensaje para todos los tiempos. Y una expresión de Nacho Celsi cuando se refería a la muerte de Yrigoyen, me trajo a la memoria inmediatamente la muerte de Alejandro Magno. Cuenta la leyenda que cuando muere Alejandro Magno, él le dice a sus seguidores y a sus amigos, antes de morir le dice a sus seguidores y sus amigos, cuando yo muera, y que murió muy joven, y que fue más allá de lo que podamos pensar sobre sus ambiciones imperiales, uno de los conquistadores más importantes que tuvo la historia de la humanidad. Cuando muera quiero que mi ataúd sea llevado por los médicos más importantes, más eminentes del reino, y que en el trayecto hasta mi morada definitiva se vayan desparramando todos los tesoros que he acumulado en las guerras que he acumulado,
en las conquistas, y además que desde el ataúd cuelguen hacia los costados mis manos al aire. Y le preguntan por qué, Alejandro, todo esto. Porque cuando nos llega la hora final, cuando nos llega el momento, ni los médicos más eminentes, ni la ciencia más profunda nos podrá salvar de ese momento. Y además, todas las cosas materiales no sirven para nada, quedan en la tierra. Y finalmente mis manos colgarán vacías, porque todos nos vamos a ir de la misma manera. Estaba lanzando un mensaje que tenía a mi criterio un alto contenido moral de ser cierta esta leyenda. Y ese fue, además, me parece, entroncándola con las palabras de Ignacio, el mensaje que dejó para las generaciones que iban a venir Hipólito Yrigoyen, porque después de haber sido derrocado, después de haber sido un hombre importante en el país, muere en la casona de la calle Brasil, en la orfandad más completa, en la miseria, como mueren y morían los grandes de aquel tiempo. Así fue llevado durante 4 horas hasta el cementerio de la Recoleta, hace 80 años atrás, Hipólito Yrigoyen, que precisamente moría a los 80 años, después de haber trabajado mucho para el país. Se dijo aquí también que donaba su sueldo, es cierto, donaba su sueldo, y él vivía de la explotación agropecuaria, que la usaba para financiar las revoluciones y para atender las solidaridades que era tan importante en aquel tiempo político como lo son siempre, porque Hipólito Yrigoyen supo tener una presencia muy significativa en esta zona. El primer crédito que obtuvo fue para arrendar campo y ahí empezó a generar dineros y recursos que le permitieron comprar aquí cerca, a pocos kilómetros de aquí en Las Flores, la estancia El Trigo, que la vendió para financiar las revoluciones del 93 y del 5. Y yo de esto tengo testimonio directo, porque cuando años atrás muriera en Saladillo el ingeniero Lorenzo Lenzi Lolito, emparentado con los Álvarez de Toledo, me decía uno de ellos, pensar que nosotros teníamos tantas hectáreas, una cantidad muy pero muy importante, y nos quedaron muy pocas porque el viejo don Hipólito le hizo vender a Federico Álvarez de Toledo gran parte de su tierra para financiar las revoluciones. Lo mismo eran con los producidos de la estancia de Quemado, aquí cerquita, en partido de General Alvear, porque supo ser pareja de la viuda del escritor Cambaceres, con el cual tuvo un hijo, porque Yrigoyen tuvo varios hijos, nunca estuvo casado porque él decía que estaba casado con la política. Es decir, todos los recursos que pudo generar Yrigoyen en su vida particular. Y aquí en Saladillo hay amigos que tienen algunas cartas comerciales. Marquito recién se refería al rol que cumplió con respecto al agro. Y él también se dedicaba a la actividad particular. Acá hay cartas donde dice: véndame tantas vacas de los campos que alquilaban en Norberto de la Riestra. Señalo estas características porque son las características que pintan a don Hipólito Yrigoyen como un ser humano, comprometido con su tiempo, pero trabajando de su tiempo para los tiempos que iban a venir. Porque él no buscaba, junto con su tío, derrocar al gobierno que estaba al orden establecido para tomar el gobierno, sino que buscaban que el gobierno diese la posibilidad al pueblo de votar.